Hola Miquel, mi nombre es Germán Escobar y en esta serie de videos vamos a hablar sobre Node.js. Vamos a crear aplicaciones web con Express y utilizando MongoDB como base de datos. Durante los videos vamos a crear una aplicación que veamos si ya tengo prendido el servidor, ¿sí? Y podemos entrar aquí a localhost 3000. Y acá vamos a crear una aplicación de toma de notas que va a tener todo el tema de autenticación, va a soportar Markdown, se puede editar, vamos a poder crear nuevas notas, bueno, va a ser bien interesante. Sin embargo, para sacar el mayor provecho de estos videos, te recomiendo tener conocimientos básicos de JavaScript. Recuerda que JavaScript es el lenguaje que se utiliza tanto en el navegador como en Node.js. Entonces es que sepas la sintaxis de JavaScript, cómo definir un condicional, un ciclo, un arreglo, cómo declarar funciones, crear objetos literales, qué es un callback. Eso es importante. Si hasta ahora es como tu primer acercamiento al lenguaje, te voy a dejar un recurso para que te familiarices primero con el lenguaje. De esta forma nos concentramos solo en lo específico de Node.js en esta serie de videos. También tener conocimientos básicos de ECMAScript 6, que también se llama ECMAScript 2015, por lo menos saber cómo definir variables con const, let, declarar funciones de la nueva forma con la flecha, definir plantillas literales, entre otras cosas. No necesitas saber de clases, que ECMAScript 6 las introduce, pero no las vamos a utilizar mucho. Y también hay el tema de promesas y async await, de toda la parte asincrónica, pero eso también vamos a hacer un video de toda la parte, de todo el tema asincrónico, pero al menos sí que sepas que es un callback, es importante. Y por último, tener instalado Node.js para que puedas hacer pruebas, porque realmente es importante que escribas código, ¿no? No solo ver los videos, sino también hacer algo y hacer algunas pruebas por tu cuenta. Debajo de este video vas a encontrar recursos para que completes estos prerequisitos y una vez lo hagas puedas continuar. Arranquemos entonces con las diferencias entre el JavaScript que uno escribe para el navegador y en Node.js. El lenguaje es el mismo, pero lo que cambia es que en el navegador hay unos objetos como window, document, history, etc., que nos permiten hacer cosas específicas para el navegador, como manipular el HTML, interactuar con las cookies o con el local storage. En el navegador, cuando uno escribe this fuera de una función, se refiere a window, que es el objeto global. Y en el navegador, las librerías simplemente es una referencia a un archivo JavaScript. Uno lo puede tener localmente o alojado en un servidor de un tercero, pero uno puede poner cualquier URL con un archivo de JavaScript y ya tiene ese código dentro del navegador. No hay como una forma más organizada de publicar y de buscar las librerías. Ahora vamos a ver que en Node.js sí. En Node.js, por otro lado, el this is undefined, no existe ese contexto global. Y existen unos módulos que nos van a permitir realizar tareas como manipular archivos del sistema operativo, crear aplicaciones para la línea de comandos, crear un servidor HTTP, entre muchos otros, que son cosas que no aplican en el navegador. También tiene un sistema de librerías que en Node.js se llaman paquetes mucho más organizado, con NPM, de lo que vamos a hablar más adelante, por donde cualquier persona puede publicar sus librerías y otras personas pueden utilizarla. Entonces es una muy buena forma de reutilizar código. En Node.js realmente JavaScript se convierte en un lenguaje de uso general como Java, Ruby, Python, etc. Mucha gente cree que Node.js es solo para web, pero todo lo que puedes hacer en estos otros lenguajes de uso general lo vas a poder hacer con Node.js, y con la ventaja de que Node.js tiene una comunidad gigante, quizá la más grande, y pues las librerías que existen en Node.js están muy bien soportadas, ¿no? También hay un reto que es, primero, quizá la parte asincrónica de JavaScript es un poco difícil, y segundo, que tantas librerías también puede ser un problema como cuál escoger y eso. Pero bueno, hay ventajas y desventajas como en todo. Hay dos formas de ejecutar JavaScript en Node.js. Una es utilizando la consola que trae Node.js. Entonces uno abre una línea de comandos, una consola, y ejecuta Node
obviamente después de que ha instalado Node.js localmente, oprime Enter y uno ahí ya está en la consola de Node.js, en donde uno puede escribir cualquier expresión de JavaScript válida. Oprime Enter, él la evalúa y le permite a uno escribir la siguiente expresión. Entonces es una forma rápida de probar código en Node.js. Para salir de esa consola lo puedes hacer escribiendo .exit enter o con control D o también con control C dos veces. Porque si no sabes cómo salirte, a veces puede ser un poco difícil. Y la otra forma de ejecutar código JavaScript en Node.js es ya crear un archivo que tenga la extensión .js. Y por ejemplo, si creamos un archivo llamado hello.js, lo podemos ejecutar con el comando node seguido del nombre del archivo. Ahí uno oprime Enter y ya lo que haga lo que haya dentro de ese código se ejecuta. En este caso mostró un hola mundo. Entonces veamos algunos ejemplos de código que aplica solo para Node.js. Por ejemplo, escribir a un archivo del sistema operativo. Que eso no es posible hacerlo desde el navegador porque sería muy peligroso. Pero en Node.js, pues como es un lenguaje de uso general, sí es posible. Entonces podríamos escribir nuestro código en un archivo que se llame writefile.js, por ejemplo. Y lo primero que uno debe hacer es requerir el módulo que va a utilizar. En este caso, el módulo se llama FS y en un momento vamos a ver dónde están documentados esos módulos porque ya vienen incluidos con Node, pero hay que requerirlos de esta forma. Entonces, siempre se usa la palabra clave require y entre paréntesis el nombre del módulo y eso se le asigna a una variable que uno puede llamar ya como quiera. En este caso la llamamos FS también. Y vamos a definir una variable de texto con el contenido que queremos almacenar en el archivo. Va a ser simplemente 2 líneas, por eso están separadas por ese \n que representa el salto de línea o el enter. Y ya con eso podemos utilizar el método writeFile de ese módulo FS que recibe 3 argumentos: el nombre del archivo, el contenido y el callback que se va a ejecutar después de que se haya intentado escribir en el archivo, haya sido exitoso o no el proceso. En este caso estamos creando un nuevo archivo nuevo.txt que, como es una ruta relativa, se va a crear en el mismo lugar donde estemos corriendo este código. El segundo es el contenido, que es la variable text, y el tercero es el callback que recibe un argumento que se llama er, o le pusimos er en este caso, y contiene el error, si hay algún error como tratando de escribir el archivo. Por lo tanto, hay que verificar si ese er está definido y si está definido tenemos que manejar el error. En este caso solo estamos imprimiéndolo en consola y retornando pues para que no continúe la ejecución del programa. Pero si no está definido es porque todo salió bien, así que no va a entrar al if y va a imprimir simplemente el archivo fue creado correctamente. Entonces, para ejecutar este archivo simplemente escribiríamos node espacio writefile.js enter y él crearía ese archivo si todo sale bien. También podríamos leer de un archivo, entonces de nuevo primero requerir el módulo que necesitamos, que es fs, lo asignamos también a esa variable fs y ya podemos utilizar el método readFile que también recibe 3 argumentos: el nombre del archivo, la codificación que casi siempre es UTF-8 y el callback, que ese callback recibe 2 argumentos: er con el error, si hay algún error, y el data con el contenido del archivo. Entonces siempre nos toca verificar si ese er está definido y es un patrón muy común en Node.js, como primero enviar el error, que ya uno lo puede manejar dentro del callback, y después sí los argumentos que necesite adicionales. Entonces acá de nuevo estamos haciendo, si hay un error definido, si el error está definido, lo manejamos, simplemente lo imprimimos y retornamos, y si no, imprimimos el contenido de lo que haya en el archivo en ese momento. De nuevo ejecutaríamos este archivo con node readFile.js y ahí leería el archivo si existe, ¿no? Si no, nos mostraría el error. Y por último, antes de mostrar cómo dónde están documentados estos módulos, veamos cómo crear un servidor HTTP básico. Crearíamos un archivo httpserver.js o cualquier nombre y vamos a requerir ahora un módulo que se llama http y con ese módulo http podemos llamar el método createServer que recibe un callback
con dos argumentos, la petición y la respuesta, o el request y el response. Y ya con eso podemos escribir en el response, en este caso vamos a escribir un texto Hello World dentro de un título 1, siempre. Y ya tenemos que empezar a escuchar las peticiones en algún puerto o, digamos, prender el servidor como tal, que lo haríamos con esta línea server.listen en el puerto 3000. Entonces, de nuevo, si ejecutáramos este archivo, node http-server.js, él se va a quedar esperando las peticiones HTTP, así que podríamos abrir un navegador, entrar al localhost 2.3000 y ahí veríamos el H1 con el Hello World. Para detener el servidor nos tocaría ya con Control C. Veamos dónde están documentados esos módulos. Entonces vamos a ingresar a node.js.org y acá tenemos la documentación y acá podemos ver el API de las últimas versiones. Entonces vamos a entrar a esta última versión y estos son los módulos que existen. Y acá está HTTP, por ejemplo, File System, que es el FS. Y la documentación es bastante extensa porque es una referencia completa de todos los métodos que trae cada módulo. Y acá, por ejemplo, nos dice cómo utilizar el File System. Pero si uno va a hacer algo puntual como leer de un archivo o escribir de un archivo, lo más fácil seguramente es buscar directamente en internet. Por ejemplo, Node.js, read file. Y ahí mirar como el código que uno encuentre es mucho más rápido que ponerse a buscar. Ya cuando uno está más avanzado y necesita buscar alguna referencia muy específica de cómo funcionan las cosas, uno puede entrar acá. Bien, vamos a dejar hasta ahí por este video. En el siguiente vamos a empezar a hablar de librerías con NPM, así que avancemos.